¿Os imagináis un punto de acceso con soporte para tarjeta SIM y conexión LTE? Ahora, con el punto de acceso Cirrus de la marca GL iNet, esto es posible. Hola, soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Y sí, hoy vengo a hablaros de esto que tengo aquí, el punto de acceso Cirrus de GL iNet con soporte para tarjeta SIM que nos va a permitir tener siempre conexión a internet en sitios de acceso crítico o también en entornos rurales. Así que nada, si queréis saber cómo es este punto de acceso, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja de este GL iNet Cirrus, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas y aquellas funcionalidades que yo considero que son más relevantes para vosotros. Si seguís con regularidad el canal, os habréis dado cuenta que he probado varios routers de la marca GL iNet, una marca no conocida, pero una marca de muy buena calidad. Bien es verdad que todos han sido routers portátiles, routers de viaje, para llevar, por ejemplo, a congresos, a parques, etcétera. Y ahora es la primera vez que me enfrento a un punto de acceso para colocarlo en casa, empresa, etcétera. Está muy bien construido, se nota con plásticos de muy buena calidad, además le han hecho un diseño muy chulo. Viene con dos antenas roscadas que podemos extraer y colocar otras antenas más potentes si queremos. Y en lo que a puertos de conexión se refiere, nos encontramos un puerto WAN en el cual vamos a conectar un cable RJ45 que venga por ejemplo de nuestro router o de otro punto de acceso. Luego tenemos el puerto LAN que nos va a permitir en un momento dado conectar ahí un PC o un Mac. Los dos puertos Ethernet RJ45, tanto el LAN como el WAN, son puertos Gigabit Ethernet, es decir, son puertos capaces de transferir a 1000 megabits por segundo. También tenemos el puerto de entrada de corriente, un botón de reset y una ranura para insertar una tarjeta SIM que va a permitir conexión LTE, como ahora veréis más adelante. Aparte de poder dejar el punto de acceso si queremos encima de una mesa, estantería, etcétera, viene preparado para ser anclado en la pared o en el techo, con lo cual esto nos abre un mundo de posibilidades a la hora de colocarlo en casa, empresa, etcétera. Este punto de acceso tiene banda dual, es decir, 2,4 y 5 GHz, y en 2,4 nos va a dar una velocidad de 400 megabits por segundo, mientras que en 5 GHz nos va a dar una velocidad máxima de 867 megabits por segundo. Esas velocidades son teóricas porque luego depende mucho de lo que es el ruido y las interferencias que tengamos en el ambiente. Ahora voy a realizar unas pruebas de velocidad en casa y os voy a mostrar cuáles son los resultados que he obtenido para que os hagáis una idea de la cobertura y la velocidad alcanzada. Pero antes comentaros que sois muchos los que veis el canal, sois muchos los que seguís mis vídeos y no estáis suscritos, y una suscripción me ayuda mucho a seguir trayendo contenido aquí para vosotros. Es por ello que este sería un fantástico momento para que pulsarais el botón suscribirse. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bien, como siempre, las pruebas de velocidad y cobertura las voy a hacer con la utilidad llamada NetSpot, disponible para Mac. La primera prueba va a ser usando la red de 2,4 GHz. Para ello creamos nueva encuesta, establecemos el nombre del proyecto, la zona, cargamos el mapa, pulsamos continuar, marcamos 2 puntos, establecemos la distancia real, pulsamos continuar, nuevamente continuar, marcamos activar escaneo activo de la red conectada, pulsamos continuar. Y ahora, como siempre, me voy a ir desplazando por cada una de las habitaciones de la planta primera de mi casa y voy a ir realizando mediciones de cobertura y velocidad con mi portátil.
vez concluida la prueba en la banda de 2,4 GHz del punto de acceso Cirrus, como podemos ver, da una velocidad y una cobertura bastante buena, bastante estable, alcanzando prácticamente los 144 megabits por segundo en todas las estancias. Como os comentaba, aunque ellos te prometen 400 megabits por segundo, la velocidad real siempre está sujeta a paredes, interferencias, etc. Ahora vamos a repetir la prueba para la red de 5 GHz. Repetimos el proceso. Y nuevamente, colocando el Cirrus en el estudio, voy a ir pasando por todas las habitaciones en el mismo orden y vamos a ver cómo se comporta en la red de 5 GHz. Nuevamente he elegido velocidad de transmisión y como podéis ver aquí en cada uno de los puntos me está marcando los megabits por segundo que alcanzamos en dicho punto. Justo al lado del punto de acceso alcanzamos los 390 megabits por segundo y en toda esta zona de aquí, alrededor de unos 30 metros cuadrados, la cobertura del punto de acceso es bastante buena. Nos alcanza unos 200 megabits por segundo. Obviamente no es la cobertura que nos va a ofrecer un router de gama alta, pero tampoco es la especialidad de este punto de acceso. Lo que sí observamos es que en la zona más alejada del punto de acceso prácticamente la cobertura es muy poquita. Es por ello que este punto de acceso está destinado a ser usado con otros puntos de acceso para crear una red entre ellos. Así mejoraríamos muchísimo lo que es la cobertura de nuestro negocio, empresa, etc. Bueno, como habéis visto, no es un punto de acceso que esté destinado a ofrecer una gran cobertura en lo que es nuestra casa o sitio donde lo coloquemos, pero sí que es un punto de acceso que tiene una función estrella y es la conexión LTE. Este punto de acceso va a recibir señal de internet por 3 sitios distintos. Por un lado, a través del cable RJ45 en una conexión a un router o a otro punto de acceso, como os comentaba anteriormente. La segunda vía va a ser la repetición de la red Wi-Fi que tengamos actualmente con nuestro router, y una tercera vía va a ser a través de la conexión LTE que va a brindar una tarjeta de nuestro operador de telefonía móvil. Esta conexión LTE es muy interesante porque funciona como copia de seguridad, es decir, si en un momento dado falla lo que es la conexión por cable o falla lo que es la conexión por Wi-Fi a la Wi-Fi de nuestro router, automáticamente, sin necesidad de hacer nada, el punto de acceso Cirrus lo que va a hacer es coger la señal de internet de la tarjeta SIM. Esto es ideal para situaciones críticas como por ejemplo quirófanos, hospitales, etc. O incluso es muy interesante para zonas rurales, es decir, para sitios donde no tenemos un router ni tenemos ninguna conexión a internet disponible, ya que en ese caso cogería directamente la conexión a internet a través de la tarjeta SIM. Otra cosa muy interesante que sí que soporta este punto de acceso es la alimentación PoE. PoE son las siglas de Power over Ethernet y esto quiere decir que el punto de acceso es capaz de alimentarse a través del cable Ethernet olvidándonos de lo que es la alimentación por adaptador de corriente que trae. Esto lo podríamos conseguir a través de un inyector PoE y facilita mucho la instalación porque en un momento dado un cable de red es mucho más fácil colocar que tener que andar con enchufe, colocando el adaptador de corriente, etc. Luego, a nivel de sistema operativo, trae OpenWRT, un sistema operativo muy liviano, pero a la vez muy potente, con muchas funcionalidades y extensible a través de plugins. Tiene una interfaz web muy chula, con muchas opciones, pero a la vez muy fácil de utilizar. Y por si fuera poco, nos ofrecen una aplicación para el teléfono móvil totalmente gratuita, disponible tanto para iOS como para Android, mediante la cual podemos controlar las funciones básicas, como por ejemplo bloquear usuarios, controlar el estado de la memoria RAM y el procesador de este switch y otras muchas más cosas, y además con una muy buena interfaz de usuario. A través del sistema operativo, este switch permite comportarse como cliente VPN o como servidor VPN
VPN, y en el caso del servidor VPN ofrece dos opciones muy interesantes. Por un lado OpenVPN y por otro lado un VPN muy chulo que es WireGuard, que es mucho más rápido que OpenVPN y que en ambos casos van a velar por nuestra privacidad y seguridad a la hora de la conexión. Por otro lado, también nos ofrece el servicio de Cloudflare de DNS over TLS, con lo cual al estar nuestros DNS protegidos en la conexión va a ser mucho más privado y nos va a evitar ataques man in the middle y muchos calentamientos de cabeza. Y por último comentaros que la gente de GLINet además nos van a permitir incorporar en breve módulos como Bluetooth o módulos como Zigbee, con lo cual este punto de acceso sería una muy buena opción para el control domótico tanto en empresa como en casa. Bueno, pues ahora como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este switch Cirrus de GLINet. Por supuesto, la característica estrella es que tenga conexión LTE a través de tarjeta SIM, eso me ha encantado. El diseño y sobre todo que sea muy fácil de administrar, es decir, que no tengamos que ser administradores de sistemas para poderlo configurar, es otra de las cosas positivas. Todo ello gracias al software y a la aplicación que os comentaba anteriormente. Que venga preparado con la base, tornillos, etcétera, para montaje en pared y montaje en techo, esto es ideal para temas de empresa, colegio, etcétera, es otro punto a favor. Cosas negativas que no me han gustado: la velocidad, que no llega a 400 megabits por segundo, y tampoco me ha gustado mucho la cobertura que nos da. Bueno, y ahora la pregunta del millón: ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Pues por supuesto que lo recomiendo siempre y cuando necesitemos una conexión a internet crítica, por ejemplo en un quirófano en el que no se puede parar la conexión. También en el caso que queramos tener internet en medios rurales es muy recomendable. En una zona donde no llegue ninguna operadora de fibra, este nos daría internet a través de la SIM y por ejemplo ahí podríamos montar un sistema de videovigilancia con cámaras EZVIZ, las cuales he analizado recientemente aquí en el canal. Para una casa no es recomendable, ya que tenemos otras opciones más baratas, más económicas y que nos van a dar mucha más velocidad y cobertura. Por ejemplo el Redmi AC2100, que también tenéis review aquí en el canal. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de uno. También, si puedo, algún cupón de descuento para que os salga más barato. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.